Como musulmanes, todos sabemos que el Islam se caracteriza por el enfoque en la compasión, la justicia social, el compartir y la fortaleza. Todos estos términos se encompasan dentro del Islam con el concepto de la caridad. Su ética no aboga solo por corregir a la sociedad, pero también es un reflejo del valor moral y espiritual del uso de la riqueza y los recursos para el bien de los individuos y de las comunidades. El Islam tradicionalista, por su parte, ha acabado distorsionando este mensaje de justicia e igualdad para dejar conceptos como el de zakat a un mero pago anual con el que mágicamente el musulmán se purifica. Y es que no es nada extraño para cualquier persona que lea el Corán de darse cuenta de cómo la mano del hombre se ha encargado de crear y cambiar conceptos de una manera tan total que para muchos es ahora imposible de ver. Y esto es uno de los temas que hoy vamos a tratar hoy aquí. Hola a todos, que la pase con vosotros y espero que estéis muy bien. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida al capítulo número 9 de Decorando. Estos temas nos van a venir muy bien en este programa de hoy porque tengo a un invitado muy especial con el que por fin hemos podido coincidir. En las redes sociales responde bajo el nombre de Serafín o Principio, del que seguro que habéis leído comentarios y artículos muy interesantes, pero su nombre es Abdul Malik Moreno. Él es el responsable del increíble proyecto de caridad e igualdad de recursos para la sociedad llamado ICRAN.net. Y lo tengo aquí conmigo hoy. Abdul Malik Moreno, muy buenas. Gracias por aceptar nuestra invitación para estar por fin en un programa de Decorando. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Permíteme preguntarte antes que nada, ¿cómo estás? Pues encantado, Xavier, de estar aquí charlando contigo, también de colaborar con el proyecto de Red Corán, de Decorando y bueno, pues eso, encantado de estar aquí. Al final ha costado un poco, pero lo hemos conseguido poder sentarnos tranquilamente, café en mano y poder charlar contigo, porque es algo que de verdad quería hacerlo. Esta visita quiero usarla obviamente para conocer más sobre ICRAN.net. Obviamente vamos a tener que hablar de esto y esa es la razón más importante de la que estás aquí y es en la que se basa quizás tu día a día y quizás esto nos ayuda a descubrir, creo yo, al hablar de ICRAN.net, creo que nos ayudará a descubrir mejor la esencia de términos como el de zakat y sadaka en el Corán. Pero antes, como es costumbre en este podcast, sí que me gustaría conocer la historia personal de nuestro invitado, en este caso, eres tú, de cómo llegaste al Islam, porque de ella siempre se sacan buenas reflexiones, de eso yo no tengo duda ninguna. No hace mucho, ¿verdad?, que estuviste en el programa de Labras Hussein, en el que estuviste charlando durante un rato con él en ese magnífico programa en el que conocimos también un poco de tu llegada al Islam. Pero sí, me gustaría, si es posible, que indagaras un poquito más sobre esta pregunta y que te vengas al principio de ese Abdul Malik Moreno antes de hacerse musulmán. ¿Cómo llegaste al Islam? Si es posible que nos intentes contar un poco del principio al día de hoy, cómo ha sido esa travesía, cómo conociste por primera vez el Islam, en qué momento obviamente decidiste hacerte musulmán, ya que es una pregunta mejor un poco difícil de responder, pero obviamente tenemos tiempo, así que te dejo los micrófonos para ti, para que poco a poco nos expliques cómo fue esta llegada de Abdul Malik Moreno a
al Islam? Bueno, habría que remontarse básicamente a siempre. Yo siempre he tenido esa idea de Dios, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención. Me llamaba mucho la atención cuando era niño las películas típicas que ponen en Semana Santa, ¿no? Sobre la vida de Jesús, sobre... Siempre he sentido ese impulso. Y igual también, bueno, no le hice demasiado caso, sobre todo en la adolescencia, tras haber pasado por colegios católicos, donde, bueno, veía muy alejado aquella historia de Dios con aquello. Entonces me desinteresé un poco y, bueno, fue como si me comiese el gran pez, ¿no? Luego uno entiende conceptos del Corán. Mm. Y, y bueno, me volvió a llegar en un lugar donde lo único que podía hacer era leer la Biblia, porque no podía salir de una habitación pequeña pues, todo el día lloviendo. En fin, pues me puse con la Biblia Mm. ¿Esto dónde y fue? en Inglaterra. Fue un Ah. tiempo corto que pasé por ahí, pero que me ayudó muchísimo en esto. Y Ujú. bueno, entonces con la Biblia pues me iba adentrando y pasé leyéndola muchísimo tiempo. Mm. Y bueno, pero no había algo que no... Me llamaba la atención, la idea de Dios, pero todo aquello me sobrepasaba, ¿no? Era un poco... Ujú. Entonces, bueno, cada uno creía yo creía a mi manera, ¿no? Ah, hasta un día que encontré un libro en una biblioteca llamado Mahoma, profeta y hombre de Estado. Y dije, bueno, de Mahoma no conozco nada, ¿no? No tenía ni idea de la figura de ese hombre. Mm. Y me llamó la atención, entonces llegué a casa, me puse a leerlo y no me levanté de donde estaba hasta que hube acabado el libro Ujú. porque me maravilló la capacidad de un ser humano a través de una revelación divina, la capacidad de transformar una sociedad, ¿no? Ujú. Que era un poco pues quizás lo que andaba buscando de una manera a lo mejor uh, inconsciente, ¿no? Ver la concordancia entre servir a Dios y tener una sociedad acorde a eso, ¿no? Mm. Sí, Entonces, por el título del libro parece ser que este libro, más que explicar quizás conceptos más de, no sé, del tema de qué es el Islam, te sirvió por el título del libro, digo, pues parece ser que habla más de cómo es esa idea de Estado o de sociedad dentro de una sociedad islámica, parece ser, ¿no? sí, bueno, es un libro sobre la vida del profeta Muhammad Ujú. y luego, pues sí, haciendo bastante hincapié en esa parte de jefe de Estado, ¿no? A través con la profecía, digamos, como manual de la sociedad. Y la verdad que eso me llamó muchísimo la atención, o sea, me quedé maravilladísimo con eso. Y luego, pues, el siguiente paso fue el Corán, ¿no? Recuerdo un día dando un paseo con mi madre por el centro de la ciudad y nos metimos en una librería, nos pusimos a mirar Mm. y le dije, mira el Corán, me gustaría leerlo, y bueno, y cuando me di cuenta lo había pagado y me dice, toma, me lo regaló y bueno, la maravilla pues continúa hasta hoy, vamos, o sea, sí. ¿Cuántos años tenías cuando leíste el Corán por primera vez? Pues 21 creo. Sí, 20 21 por ahí andaría, sí.
Y en esa época, en ese momento, no sé si fue realmente tu primer toma de contacto con el Islam, tenías algo, supongo que de lo que te contarían de que era el Islam, pero supongo que en la isla de Palma donde vivías no tendrías a lo mejor mucho contacto con el Islam para nada. Dentro de San Islam y en ese lugar no había muchos musulmanes. No, no, nada de nada. O sea, yo del Islam no sabía absolutamente nada, Ujú, nada. Am, y luego, claro, obviamente me interesé en el Islam, en conocer a musulmanes ujú, y no conocía ninguno. Y luego, bueno, pues lo que hice fue llamar al ayuntamiento, llamé a información turística y bueno, me movía en busca de la mezquita y nadie me daba contestación, ujú, también porque en aquellos años la población inmigrante, que era la mayoritaria, pues había muy poca y, y bueno, hasta que al final un día un párroco conocido, pues nada, le pregunté a ver si él sabía dónde estaba la mezquita, ujú. me indicó el lugar y bueno, yo encantado y iba todas las mañanas, alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, a ver si alguien me abría la puerta y nadie me abría, ¿no? Claro. Luego te das cuenta de que a esas horas, pues la mezquita no hay nadie, ¿no? Sí. Y bueno, entonces fui una tarde. Es que también el sitio era un sitio donde no convenía ir mucho por ahí por las tardes y Sí. más mm, un, un tipo como yo que había estado ah, pues dentro del pez, ¿no? Ujú, Y no convenía mucho andar por ahí. Lo que un día, bueno, fui y me abrieron la puerta. Entonces el señor ah, tan amable que me abrió la puerta me pregunta ¿qué quieres? Y digo, hacerme musulmán, ¿no? Y bueno, entra, entra. Era un lugar, pues nada, pequeñísimo, debía tener, pues no sé, 12 metros cuadrados, no mucho más. ujú. Y, pero me parecía aquello no sé, pues sí, sí. Estaba como en las mil y una noche, de verdad, ¿no? Sí. Y bueno, y aquella gente me hablaba, ¿no? Pero yo recuerdo que no los atendía. Yo estaba mirando, había un hombre mayor que luego entablé muy buena amistad con él y que Allah tenga misericordia de él, ya ha fallecido. Y ese hombre estaba leyendo el Corán con bueno, estaba totalmente absorto en esa lectura. Sí. Yo lo miraba y bueno, estaba emocionadísimo. Y Mm, bueno, y luego poco a poco, pues fui ya yendo por la mezquita, me liberé empecé a andar por ese barrio con otra visión, con otra, bueno, uh, con otra mirada a todo, ¿no? Con muchísima más seguridad y la verdad que me ayudó mucho. ujú, Y, y bueno, y a partir de ahí, pues encantado de la vida, vamos. De hecho, mm. mi madre siempre ha dicho que las mejores 1.000 pesetas invertidas fueron cuando me regaló el Corán, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mismo, que sí, que tienes razón. ¿No? Seguro que sí, porque siempre tienen toda la razón. Por lo que me cuentas también parece ser, no parece ser, es el caso de que llegaste al Corán, perdón, al Islam gracias al Corán, o viceversa, como quieras cogerlo, y luego ya empezaste a tomar una parte de contacto con esa comunidad, la primera que encontraste, es otra vez, estamos hablando de un lugar eh, pequeño, quizá en una ciudad más grande o en la península. Estas circunstancias pueden variar, pero teniendo en cuenta que estás en Palma, teniendo en cuenta que estamos hablando del año, perdón, no sé si hace 20 años quizá cuando pasó esto. No, ha pasado ya
25 años, creo. Sí, Vale, 25 años ha pasado de esto, o sí. sea que todos podemos imaginarnos más o menos esas circunstancias especiales y cómo único es encontrar una mezquita, una comunidad islámica hace 25 años en la ciudad de Palma. Aún así, el Corán creo que fue el que te llevó a ese sitio, al Islam. ¿Y cómo fue? Esta es la pregunta que quiero plantearte. Si tuviste algún choque de ideas de esa identidad que tú habías cogido de lo que era el Islam, leyendo ese primer libro del profeta Muhammad, luego teniendo un contacto in situ con la palabra de Dios en el Corán, sea como fuera esa traducción, supongo que tendrías una idea muy aproximada porque lo hiciste tú sin ningún tipo de nadie diciéndote qué es lo que tenías que hacer y eso yo creo que es lo mejor que se puede hacer para leer el Corán de primeras, tú solo. Eh, ¿Cómo fue esa primera visión que tenías tú de lo que te contaba el Corán, de qué es el Islam, a la que te empezaron quizá a contar? Si varió en algo cuando tomaste contacto con esa comunidad, digamos, en esa mezquita, o fue todo más o menos igual, si hubo algo que te chocó. Bueno, en cuanto a la lectura del Corán, um, mm, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era, bueno, así como en la Biblia, cuando se habla de los castigos es una cosa fortísima, ¿no? Me llamó Mm, mucho la atención esa constante llamada, ¿no? De que Dios es compasivo, es misericordioso, es perdonador, siempre tras algo en referencia al infierno, al castigo, siempre esa referencia al perdón y a la compasión. Bueno, eso era maravilloso porque tenía o sea, vi una cosa totalmente natural, ¿no? Es decir, um, se puede errar y de hecho es necesario errar, ¿no? ujú, Uh, para que se manifieste ese perdón, para que se manifieste esa misericordia. Y entonces, claro, me liberó muchísimo, ¿no? Así como, ya te digo, yo venía de una tradición, bueno, de unos colegios católicos donde el pecado era algo terrible, ¿no? Era una cosa imperdonable y una... Entonces el Corán, pues por ese lado, pues, me tranquilizó muchísimo, muchísimo. Y, y también en una época en la que claro, uno pues necesitaba eso también, ¿no? Necesitaba de, de la compasión y de la misericordia, digamos. ujú, Pues eso fue lo que más me atrajo. Luego, ya una vez había conocido a los musulmanes, pues la verdad que yo estaba encantadísimo. O sea, era gente ujú, muy sencilla. Básicamente la mayoría eran gente de pueblos de Marruecos y gente muy sencilla. Ibas a la mezquita por las tardes y siempre había cacahuetes, había té, niños corriendo para arriba, para abajo, olor a cordero que alguien estaba cocinando. En ujú, fin, aquello era un sitio de encuentro magnífico. ujú, Y, y eso, luego pues la gente, recuerdo durante mucho tiempo, hacíamos un círculo y la gente iba leyendo el Corán una página cada uno, ¿no? ujú, Una manera sencilla, ¿no? Y claro, lo leían en árabe y yo decía, bueno, yo quiero leerlo y ujú, aprendí a leer con los niños, ¿no? Y yo disfrutaba, bueno, como un niño más, ¿no? ujú, La verdad que me hicieron sentir, pues, muy acogido, y esa manifestación pues de la misericordia, de gastar en otros, de estar pendientes uno de otros, pues lo aprendí, lo vi.
y lo viví con ellos, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, ha pasado un tiempo, pues la cosa empezó a cambiar, vino otro tipo de pensamiento y ya con tendencia wahhabi y de los Ikhwan al-Muslimin. Ujú. Entonces, pues se cambió todo, ¿no? Aquel lugar que era un lugar de encuentro donde los niños quedaban ahí con sus amigos, Sí. donde todo el mundo podía tomarse un té o echarse la siesta, que era un sitio Sí. de encuentro, se convirtió en un templo, ¿no? Ujú. Lo convirtieron en un templo en el cual ahí hay que hablar con voz baja, los niños no pueden correr, entonces, y luego ya, pues las ideas eran algo que ya no veía que me llegasen, ¿no? No penetraba aquella visión. Y luego, pues, Allah, como no deja nunca a nadie en la estacada, pues conocí a un grupo de musulmanes españoles, varios de ellos mallorquines también. Ujú. Y bueno, pues viví esa segunda comunidad de una manera también muy bonita y donde desarrollamos muchas actividades y donde nos hermanamos uh, algunos hasta el punto de que hoy mismo pues uh, seguimos siendo hermanos, ¿no? Ujú. Y, y, muy bien, la verdad, ¿no? Sí. Es curioso siempre cuando hablo con gente como nosotros, ¿no? Que hemos pasado, siempre digo que son experiencias bastante similares, obviamente el contexto y como más o menos pasó varía, pero siempre parece ser una línea bastante similar, de que yo lo llamo de montaña rusa, de que en el camino del Islam, que se conoces una especie de conocimiento, que vas para arriba, llegas al Corán, estás en la cima, estás dentro de una comunidad, como nos lo has contado, que tenía que ser bastante, tenía que ser maravilloso estar dentro de esa comunidad que nos contabas. Y luego en un momento dado, nuevamente, la mezquita o esa comunidad pasa a ser controlada por otra gente que parece ser cambian un poco esa perspectiva y se entra en un proceso de estar perdido, de no saber por qué está pasando esto, porque tenemos una visión de ciertas ideas y luego nos cuentan otra y al final acabamos uniéndonos a otra comunidad. En este caso nos estás hablando de que tú tuviste la suerte de encontrar esa pequeña comunidad o gran comunidad, obviamente, en el que seguir esa evolución que tenías tú hacia el conocimiento del Islam. Eh, aparte de, no sé si dejaste, si fue la que, como que tú te sentiste fuera de lugar cuando esa comunidad en la que estabas primeramente cambió una forma de ver del Islam, o si ellos te invitaron de alguna manera a no ser bienvenido, o qué cosas, no sé, qué cosas te parecieron distintas o que te chocara con lo que pasaba antes o lo que tenías tú entendido de que a lo mejor ahora no se pudiese hacer o que fuese totalmente distinto. Bueno, no, yo en primer lugar yo tomé partido en esto, ¿no? Traté de que la cosa tuviese otro rumbo, se puse pues lo que podía hacer. Um, Contacté con un hombre mallorquín que él vive en la península, pero es de los pioneros aquí. Bueno, ese hombre se hizo musulmán cuando tenía 12 años, o sea, aquí en Mallorca, y no había ningún árabe aquí, ¿no? Pero es un hombre que tenía muchos contactos, entonces, pues le dije a ver si conocía algún imam, alguien que pudiese venir. Claro, yo tenía esa idea un poco, mmm, digamos, del Islam que Sí. había aprendido, ¿no?
Y bueno, la condición era, aparte de que fuese una persona amable y una persona dispuesta a dar lo mejor de sí, pues que no fuese de ninguno de los dos países en los cuales aquí la gente de aquí tenía enfrentamiento, ¿no? Ujú, Entonces dije, mira, eso, que no sea ni marroquí ni argelino, porque ujú, era aquí donde estaba la disputa, ¿no? Y bueno, dijo que conocía a un hombre joven, la verdad que con mucho talento y mucha experiencia en el FIC Maliki, y nombre de Mauritania, y entonces pues lo trajimos, ¿no? Hubo un hombre que se encargó durante un tiempo de pagarle una casa y, y bueno, pues el hombre vino y la verdad que puso paz bastantes años hasta que se fue y volvió otra vez todo, pero ahí ya no me pilló. Yo, ujú, en cuanto el hombre estuvo ahí, yo iba de vez en cuando a hablar con él o hacíamos algún tipo de clase de FIC, pero yo ya me iba, ya no era lo mismo aquello. O sea, ujú, ya el lugar no tenía el mismo sabor, vamos. ujú, Entonces poco a poco pues me fui desentendiendo. Ya te digo, o sea, cuando vi que las cosas estaban un poco calmadas, que ya todo el mundo estaba en su sitio y aquella fitna pues había menguado bastante, pues nada, poco a poco me fui alejando y no, nada, no tuve problema con nadie, la verdad, para ujú. nada. De hecho, ah, muchas veces he ido a esa mezquita, muchísimas, ¿no? Y siempre soy bien recibido. La verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar de nada y tanto de un tipo de pensamiento como de otro, ¿eh? No decir, bueno, no tengo problemas con la gente tampoco. Ujú. De esa otra comunidad que dices que llegaste luego cuando de alguna manera empezaste a separarte de esa primera, entendemos que para que nos entendamos empezaste a separarte de ese tradicionalismo que quizás veías que no tenían mucha concordancia con lo que estabas leyendo para irte, no sé si tú irte o si de alguna manera todo fue, os unisteis por fuerzas magnéticas, pero al final creaste todos una comunidad en la que creo que todos estabais un poco influenciados por lo mismo, que era el Corán. Es decir, creo que esa fue la situación y en el que hay bastantes nombres propios que conocemos. Uno de ellos, obviamente, es el de Umar Matatsin, en el que en esa primera comunidad ya os conocisteis en ese momento. ¿Qué ideas se empezaron a fraguar sobre el Islam, sobre lo que hacer, en qué cosas teníais en común como comunidad, basándose en vuestras ideas? Sí, bueno, a Umar Mataxin lo conocí ya cuando ya había superado yo ya me había desvinculado de esa primera comunidad. Es Uh -huh, decir, ya estaba el imán mauritano, ya todo estaba calmado uh -huh, y apareció Umar. De hecho, bueno, un hombre me llamó, va a ir un hombre me dijo que iba a venir un hombre a mi casa y a ver que estaba interesado en el Islam y a ver si podía pues atenderle. uh -huh. Y recuerdo que cuando lo vi, claro, Umar es que es un tochazo de hombre, ¿no? Y claro, y tienes esa idea de Umar ibn Khattab, ¿no? Y digo, bueno, pues tú eres Umar, ¿no? Y ahí se ha quedado, con Umar. Y con él tuve bastante relación, lo que él estaba ya metido en esa comunidad en la cual yo ya había salido, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, pues manteníamos muy buena relación.
y hasta que él tiró luego para un lado, yo tiré para otro y la verdad que pasaron muchos años hasta que nos reencontramos. Bueno, de hecho nos reencontramos gracias a Icramnet. Esa es Ujú, la verdad. Ha ujú. pasado años y, y sí, él ya te digo, él tenía esa, mm, esa compañía que yo ya no tenía, ¿no? Sí. Y bueno, pues así, sí. Ujú. Según tengo entendido eso y como bien estás diciendo, en Mallorca tenéis una bonita comunidad tradicionalista también y un poco más basándose en el Corán de un conjunto de personas. Y la verdad que me parece bastante único e inspirador para muchas mejor de personas que no tienen ese abrigo, aunque sí es verdad que ahora con el tema obviamente el Internet, todo es mucho más fácil. Pero no sé, sirve de mucha inspiración cada vez que escucho estas palabras de que sí se puede crear una especie de comunidad en este sentido. Ya has nombrado a Icranet justo en el momento en el que iba a pasar un poco de página en ese momento, porque sé que para ti va a ser muy difícil no nombrar en el camino de tu llegada al Islam, de tu evolución, no nombrar Icranet porque es la consecuencia de una de la otra y en este momento voy a abrir esta puerta para empezar a hablar de Icranet. Yo lo quiero hacer eh, junto con la exploración de los conceptos de Saka, de Sadaka, de Salat, porque para mi entender, y creo que tú con esto vas a estar de acuerdo conmigo, Icranet tiene mucho que decir sobre esto, sobre todo sobre Sakat, más que nada de Sadaka, pero como cuando hablas sobre Sadat, perdón, cuando hablas sobre Sakat, Sadaka, tienes que hablar de Salat también, porque el Corán parece ser que lo repite, parece no, lo repite muchísimo, y es por eso que te quería charlar contigo sobre estos conceptos y desde ya empezar a hablar de Icranet, por ejemplo, sobre el término Zakat, en el que quiero que tú nos cuentes todo lo que sepas de él. Es verdad que Umar Matasin, por ejemplo, y en Red Koran también tenemos artículos tuyos hablando sobre esto, desde que ya invitamos a todos, obviamente después de escuchar esta charla contigo, que visitéis ya sea Red Koran o el canal de Umar Matatsin, Islam Canal TV, perdón, no me salía, en el que hay varios vídeos, creo que también algún vídeo contigo, si no mal recuerdo, hablando sobre Icranet. En fin, hay Sí. mucha información, pero eh, como no nada mejor para, creo yo, que se puede hablar en este caso para entender más conceptos de Sakat, es hablar sobre ello. El concepto, la raíz de Sakat, un poco así rápido, creo que todos lo sabemos, viene de Sakawat, y que tiene varios significados bases que, como vamos a ver, se alejan un poco, bastante de ese concepto tradicionalista que nos intentan, o que intentan meternos en la cabeza de ese impuesto inventado del 2,5%. Yo voy a ser bastante directo porque la verdad que a mí personalmente, Xavier Jiménez, no me importa decirlo cuando se miente sobre algo del Corán. Sé que hay gente a lo mejor un poco más respetuosa, decir que no, que sí. Esto del tema del 2,5% como él saca una obligación, no existe en el Corán. Luego ya hay gente que te puede decir que lo que quiera, pero es que no existe en el Corán y ya está. Digo que también se ha hablado bastante sobre esto, pero es bastante más que el saber por qué no es que el descubrir que es el saca de verdad. Porque yo creo que lo del 2,5% está ya un poco entendido. Si estás escuchando esto, me parece a mí que esto lo tienes que tener bastante entendido. Si no, y perdón, Abdul, por este un poco monólogo que estoy haciendo, pero me parece importante, ya digo que tenéis vídeos, textos en Red Corán, Islam Canal TV, para explorar un poco sobre el por qué digo que esto no existe. Para luego ahora intentar redescubrir qué es el Saka de verdad y ahí ver por qué es tan importante lo de ICRANET.
Zakat, como decía, y corrígeme en cualquier momento aquí, yo creo que es un concepto que va más dispuesto a hablar del concepto de florecimiento, de desarrollo, de prosperidad, de crecimiento, tanto en la persona como en la sociedad. Y no es una purificación mágica, como muchos nos quieren hacer pensar. En el contexto coránico se usa para construir términos que encierran el significado de desarrollo de personas, de tener buen carácter, el crecimiento de un niño, un pasto verde y fértil, todo esto lo estoy leyendo, es algo que es beneficioso. Y aquí es donde dice que la tradición, el significado que ha puesto ese de un impuesto inventado de ese 2,5% de los ahorros que tienes anuales que se tiene que pagar una vez al año. Este significado, la verdad que le borra todo lo que dice la raíz de lo que he estado hablando. Y sería un sistema económico con igualdad para todos. De eso es lo que habla el Zakat, donde todos prosperan y se desarrollan. Creo que Zakat se puede unir también a la sociedad. Obviamente yo, para mi entender de lo que habla, y aunque se hable obviamente vuelvo a repetir que en la tradición te dice que es un 2,5% de los bienes que se ganan al año y que luego serán a los más necesitados. Esto es verdad que purifica, obviamente no es nada malo, más cuando se hace ante los ojos de Dios, pero el Zakat va más allá que eso y tiene como significado principal no es el de un impuesto que se paga. Su significado base es el de, como he dicho, el de desarrollo, el de crecimiento. Y aquí es donde voy a terminar mi monólogo. Perdona, Abdul Malik. Es que el Zakat lo vemos que siempre va unido casi siempre, se repite mucho el Zakat y el Salat unidos en el Corán. Esto no pasa por casualidad, es una orden que se ha dado a todos los profetas que hagan el salat y que realicen el zakat. Y es aquí donde se puede ver y entender que con una lectura profunda, más profunda de estos conceptos, vemos que el salat, además de ser un ritual, es seguir de cerca esas órdenes, seguir y obedecer el mandato de Dios. Y el Zakat se puede asociar a un sistema que ayude a la sociedad, que se desarrolla en un sistema social en el que el dinero de alguna manera fluya. Esta visión en realidad no va en contra de lo que dice el tradicionalismo, aunque parece que lo deja ver de una manera un poco distinta y va más allá, ¿no? Es este concepto de justicia social que al final creo que yo que es lo que encierra esto, es de lo que se centra el Corán, la creencia en Alá, en el día del juicio final y en esas buenas acciones. Al final, todo esto que acabo de soltar es para decir que ICRANET encierra estos conceptos y es el porqué yo creo que nació este proyecto tan bonito que tenéis. Pero no sé si tú, después de todo lo que acabo de soltar, a lo mejor debería haberme dado un poco más de lentitud, pero me ha salido así. No sé si tienes algo más que añadir o si lo ves así, cómo fue el nacimiento de ICRANET y si se ve unido a lo que yo creo que, por lo que sé y por lo que te conozco, se ve a lo del término Zakat, ¿cómo fue? Bueno, sí. Antes de IkramNet hay que hablar sobre Zakat, ¿no? Uh-huh. A mí era una de las cosas, o el Zakat ha sido una de las cosas que más me ha atormentado durante años. O sea, Uh-huh. de verdad. Así como te digo, en un principio, lo que me atrae de Islam, ¿no? Lo que me lleva al Corán es la capacidad de una revelación de unificar a una sociedad como la árabe, ¿no? Pues con aquel libro de Mahoma, profeta y hombre de Estado,
Ujú, toda esa capacidad. Una vez después, ya cuando, cuando empiezas a interesarte por el FIC, ¿no? Que en definitiva pues son las leyes, digamos, ¿no? ujú, Y cómo se va desarrollando aquello, entonces se perdía totalmente aquella coherencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿cómo era posible que una vez al año, o sea, la distribución de la riqueza se efectúe una vez al año? Ah, y además muy condicionada. El FIC tiene un montón de trampas. O sea, si tú mueves el dinero, ya no tienes que pagar. O sea, hay ujú, trampillas. Se nota que son leyes humanas, en definitiva. ujú, Entonces, toda esa cosa, como has dicho, que se repite tantas veces, Salat y Zakat, ¿no? No podía entenderlo, entonces, bueno, lo deseché todo. Dije, mira, no, por aquí no puede ser, no puede ser. ujú. Entonces tuve que pasar una época de vaciarme de aquella cosa, para poder acercarme de nuevo al Corán y a ver qué es lo que Allah nos propone, ¿no? Ah, y quitado de esa mentalidad del 2,5%, ¿no? Ujú, Ah, por el, bueno, ah, por la incoherencia. O sea, no es posible que el reparto de la riqueza sea una vez al año. Eso cualquier economista de 3 al cuarto lo desecha. O sea, cualquier economista. Los únicos que sostienen eso es gente que es fanática. ujú, Hay que ser muy fanático para pensar que eso es así. ujú, Pero ¿dónde está el error? Yo no niego en absoluto que se haya hecho un impuesto del 2,5%. Lo que hizo el profeta Muhammad, él era el jefe del Estado, él ujú, era el líder de una creciente nación, y lo que da poder a un gobierno es el impuesto. O sea, los impuestos ujú. es lo que da el poder al que tiene el poder, ¿no? Entonces, lo que hizo el profeta Muhammad fue un impuesto a los ricos, ¿no? Una forma impositiva a los ricos para darlo a los que menos tienen. Pero eso es una cosa que él hizo, como, como, como legislador, digamos, no como mensajero de Allah, ¿no? Sí, que es algo que él creó en ese momento específico, circunstancias Claro, específicas, y que también se puede entender como zakat, pero que no es el zakat que habla el Corán en sí, no es solo ese único concepto que se puede entender porque el profeta Muhammad lo hizo, ya no se puede decir que ya está, esto es el zakat, y quizás por eso se ha seguido haciendo dentro del tradicionalismo y ha acabado olvidándose de todo de lo que es realmente el zakat, ¿no? exactamente. De hecho, los libros de Hadith, los libros de Sí. Hadith, cuando hablan de Zakat, hablan de un impuesto, ¿no? Lo hacen a través de un impuesto. ¿Por qué? Porque son cosas que pretenden atribuir al profeta, o Ujú. atribuyen directamente al profeta, a saber si son verdad o no, porque, Mm, bueno, eso ya sería tema para otra ocasión. mm, Pero claro, de lo que él hizo, de lo que él hizo. Pero claro, esa es la figura de un legislador. No es en el Corán se refiere al mensajero de Allah de una manera y se refiere al profeta de una manera distinta, ¿no? mm, La parte en la que habla del profeta son cosas mundanales, son cosas pues que tienen referencia pues, con su gente, con sus mujeres, en fin.
Pero Sí. cuando habla del mensajero, deja claro que su única función es la de transmitir el mensaje, Ujú, que no tiene ninguna potestad sobre nadie, ujú, y que lo único que tiene que hacer es transmitir el mensaje y seguir el mensaje. ujú, Luego está la figura profética, que es donde encontramos la figura legislativa, digamos, ¿no? La del legislador, y ahí es donde encontramos donde encontramos el error. Es ujú, decir, a- se atribuye, se atribuye a lo que es la revelación todas aquellas cosas que el profeta hizo o supuestamente hizo, ujú, uh, pero que no tienen nada que ver en realidad, porque, porque es una figura distinta dentro de la misma persona. ujú, Entonces, claro, cuando te das cuenta de eso, cambia totalmente, cambia ujú, totalmente. Entonces, empiezas a ver Zaká de una manera totalmente distinta. ujú, Por ejemplo, en la Sura Mariam hay unas aleyas mm, que dice Isa ibn Mariam, ¿no? Jesús, hijo de María, dice que Allah me ha hecho bendito ahí donde esté y me ha, bueno, no dice ordenado, pero sí me encomina, ¿no? Me ujú, encomienda a la oración y el zakat mientras viva. Luego, la misma escolástica que defiende que el zakat es un impuesto, ujú, nos muestra, por otra parte, a través de los hadices, a un Isa ibn Maryam que no tenía absolutamente nada. O sea, era un hombre totalmente desposeído de bienes materiales, ujú, pero a la misma vez que dice Allah que le ha encomendado el zakat, ¿no? ujú, Dices, pero bueno, vale. También hay que decir que el zakat como impuesto, eso se establece en Medina en el año 2 Hijri, en el segundo año del calendario, del nuevo calendario islámico, ujú, y que es 15 años después de la primera revelación, que en las primeras revelaciones, según la misma escolástica, la primera mención de Salat y Zakat es en el Surat al-Muzammil, que según la escolástica es al cabo de muy pocos meses de la primera revelación, ¿no? Muy ujú, seguida. Uh, entonces, durante 15 años el Corán está hablando de dar el zakat, pero el impuesto se hace en 15 años después. O sea, ujú, es un poco rara esa visión, ¿no? ujú, Luego, pues hay hay otra ley, ya que cuando habla de las mujeres del profeta, ¿no? Les dice es mejor que permanezcáis en casa y estableced la oración y dad el zakat. Pero ujú, bueno, estamos en la misma, ¿no? Esa misma escolástica nos muestra una familia del profeta Mohammed, pues muy humilde, económicamente, pues pobre. ujú. Y, bueno, decirle que pague un impuesto es algo totalmente fuera de lugar por aquel que se llama a sí mismo el misericordioso, vamos. Ujú. Y, Entonces, y eso, el Sacat para ti, como lo claro, entiendes, alejándote de esa escolástica, como dices. luego mira, hay otra ley ya en el Sura 58, creo, Mm, que dice, vosotros que habéis llegado a creer, si queréis hacer una consulta con el mensajero de Allah, hacedla preceder de una sádaca, ¿no? ujú, Y si no podéis, pues Allah es perdonador. Luego continúa la ley, ya dice, y estableced el salat y dad el zakat. ujú, Claro, entonces tú ahí dices, pero bueno, si una persona no puede llevar nada a, al mensajero de Allah, ¿no? A quien le hable del mensaje de Allah, una sádaca. ¿No puede llevar una sádaca?
¿cómo va a decirle que pague un impuesto? Ujú. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. es totalmente incoherente. Y es más, no habla de dinero, ¿no? Te das cuenta Exacto. de que Zakat no tiene nada que ver, o bueno, no tiene nada que ver, no es únicamente algo económico, no, es algo que tiene que ver, pues, con el crecimiento, con la expansión interna que Mm, acaba mostrándose externamente y beneficiando a quienes están alrededor, ¿no? mm, Entonces, pues eso es el zakat, ¿no? Hacer que fluyan las cosas en el sentido de que los creyentes son aquellos, como dice el principio del Bácara, aquellos que son conscientes de la divinidad, son conscientes de Allah, establecen el salat y de lo que les proveemos dan. Entonces, ese, esa provisión a lo largo del Corán vemos que no es únicamente material, sino Allah dota a la gente de cualidades, dota a la gente de un intelecto y de unas posibilidades que tiene que dar en beneficio común, ¿no? El don, cada uno de nosotros poseemos un don y es dar eso. mm, Que, que, que te dicen que acá es algo que purifica. Claro, cuando uno dedica su tiempo, no tiene dinero, puede dedicar su tiempo, mm, pues está purificándose de la vagancia, ¿no? Pues de la pereza. mm, Cuando uno piensa en los demás, pues se está purificando del egoísmo, ¿no? Cuando uno comparte con otros, pues se está purificando de la avaricia. Es decir, son los males del alma, ¿no? Las que hay que purificar. Y de eso es el Zakán, ¿no? Como mm, dice, hay un, ah, que los que triunfan son los que se purifican, ¿no? Los que hacen el Zaká, ¿no? Purifican su ser, ¿no? mm, Entonces, Zaká es eso, es una distribución justa, equitativa y dinámica de aquello que uno posee, sean bienes, o sean dones, o sea tiempo, o sea lo que sea, para que el mundo pues sea mejor, esté protegido y en definitiva, que somos nosotros los jalifas de Allah, ¿no? Lo que tenemos mm, que hacer es este mundo en el que vivimos, pues tratar de que sea lo mejor posible, lo más seguro posible mm. y, y cumplir, ¿no? Con con nuestro propósito, ¿no? Obviamente, ya supongo que tú también estás de acuerdo, aquí no estamos diciendo nada de que no paguen el SACA 2,5% si lo ven bien para ellos. Obviamente, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, y lo sé de buena mano, va a un destino final. En el país donde yo resido, por ejemplo, que es donde se hace más común es que mm, el zakat al fitra lo pagas eh, durante el mes de Ramadán, eh, normalmente antes del Eid al-Fitra. Estos son, otra vez, cosas que aprendes y que tú dices, pero si es que no viene en ningún sitio, pues todo esto tiene que ser así. Tienes que pagar el zakat, estamos hablando de ese como 2,5% de lo que tienes ahorrado se calcula. Hasta al calcularlo hay aún gente que sigue pesando el oro, de ahí lo saca, en fin, supongo que tú también lo sabes, pero hay un sinfín de costumbres que se sacan. También estas costumbres parecen variar según en qué país o comunidad te muevas. Nuevamente, perdón, esto lo sé yo porque donde vivo hay distintas comunidades y he tenido la oportunidad de vivir este Ramadán, por ejemplo, en distintas comunidades y al final dices, pero si es que hasta el saca lo estamos haciendo distinto, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Y hasta cuándo? A veces hasta funciona distinto entre ellos. Eh,
Y no es fácil dejarse de asombrar, ¿no? De por qué pasa esto. Eh, eh, pero luego, como dices, te das cuenta de que no está hablando de dinero metálico. Y digo que tal vez que no tiene nada de malo pagarlo, pero sí que es muy importante darse cuenta de que no está hablando de este impuesto de 3,5%, porque a mí personalmente me parece que me da pena que para la gran mayoría de las personas musulmanas, y es una gran mayoría, el zakat sea uno de estos pilares del Islam. Eh, y, y que se haya convertido, otra vez que no digo que no es nada malo, obviamente, si esto ayuda a la gente a hacerlo, pero que se haya convertido para la persona que lo paga en una especie de ritual, de algo que tienes que hacer sí o sí, pero que lo hace de una manera tan mecánica y que se aleja tanto de su significado real, que este Ramadán está acabando, tengo que acordarme de pagar este 2,5%, dónde lo envío, así aquí hay una ONG que me lo va a coger, me lo envía a los niños de Etiopía para que hagan una fuente, que puedan beber agua potable. De verdad que está muy bien eso, pero de verdad que es que no tiene nada que ver con todo esto. Hay que darse cuenta de esto porque al final vemos que si este concepto de sacar lo hacemos mal, no estamos haciendo lo que nos dice el Corán. No sé si tú piensas lo mismo que yo en este sentido. No, no, bueno, está claro. Primeramente has hablado del Zakat al-Fitr y, y de cómo hay distintas versiones, y unos Sí, los hacen de una manera y otros lo hacen de sí. otra. Y luego también en referencia al Zakat, como impuesto anual, pues tampoco hay unos que dicen que hay que pagarlo en oro y plata y otros Ujú. que, en fin, Javier, la gente cuando no llegamos a un entendimiento sobre algo es porque ese algo no es, Ujú. básicamente, Ujú. mm, porque no puede ser, no puede venir de Allah, ¿no? O sea, Allah ha hecho las cosas para que nuestra naturaleza innata lo comprenda, Ujú. ¿no? El Corán es un recordatorio a nosotros mismos. No es, llama mucho la atención cuando habla del profeta Muhammad, ¿no? Que dice que uh, un mensajero que es un milli, ¿no? Para un pueblo también que es un milli, ¿no? Que no han tenido, dicen iletrado, pero lejos, nada más lejos de la realidad es Ujú. que no han tenido una escritura divina, ¿no? No han tenido antes una escritura con la que funcionar. Ujú. Pero a la misma vez dice que el Corán, que ese es un recordatorio. Entonces, claro, ¿cómo puede alguien recordar algo de una escritura que no ha tenido? Porque no, o sea, es algo que es interno. El Corán es una llamada a nuestro fuero interno, a que se reconozca, a que se reconozca en nuestra naturaleza, en nuestra fitra, todo aquello, ¿no? Ujú. Entonces, cuando no llegamos a un acuerdo en cosas de Allah, lo que tenemos que tener claro es que no es. Tiene que ser algo mucho más sencillo. Ujú. El Islam es algo que se ha promulgado siempre, siempre se ha llamado lo mismo. Y tiene que ser algo sencillo, porque es para aquel que tiene intelecto, pero también para aquel pastor que vive con su familia en las montañas. Es decir, cualquier persona tiene que entender eso, Ujú. cualquier persona. Entonces, cuando empezamos a liarla, ¿no? A decir que esto tiene que ser así o tiene que ser asá y tiene que ser esto y tiene que ser... Nos estamos metiendo en un terreno que no es, que Ujú. no es, ¿no? Ujú. ¿Y qué ocurre con eso? Pues la mayoría de la gente se siente impotente. O sea, crea mucha impotencia el que Allah te esté diciendo que tienes que dar el zakat y que no tengas dinero, ¿no? O sea, la mayoría de los musulmanes, la inmensísima mayoría de todos los musulmanes no tienen
la capacidad de pagar el zakat, nunca, Mm, ¿verdad? O sea, hay, mm, no se puede, o sea, según el FIC tienes el NISAB ahora mismo debe estar, está como en 3.000 euros, a otros dicen 4.000, otros, bueno, en fin, como sí. no se llega, luego con el peso en oro, es decir, que la mayoría de la gente no puede dar el zakat. ¿Cómo Mm, es posible que algo que la divinidad te dice que hagas por tu bien, básicamente todo lo que dice el Corán, bueno, todo lo que dice el Corán es para nosotros, es para nuestro bien, que mm, hagamos algo y que no podamos, ¿no? Que nos sintamos impedidos porque no tenemos dinero, además. O sea, uh, dejar que la guía no pueda establecerse en nosotros por falta de dinero es surrealista. De verdad, es algo que no puede ser. ¿Qué ocurre? Que eso crea impotencia. Uh, y toda esa impotencia, pues claro, luego se convierte en otras muchas cosas, en radicalismos, en, en querer ser más musulmán que cualquier otro musulmán, en cosas que son totalmente innecesarias, ¿no? O sea, poniéndote una chilaba, una barba larga, ¿no? Es la mm, misma actitud que hace una persona que le gusta el heavy metal, ¿no? Que se deja la melena larga y se pone una camiseta de mm, AC/DC, ¿no? mm, Es la misma cosa, por mm. la misma impotencia, ¿no? Sí, Uh, entonces, entenderse acá como algo que es totalmente factible, totalmente bueno. Es más, recuerdo una vez con un hombre de nuestra gente que, bueno, es un hombre muy, muy querido por todos y que una mm, vez hablaba sobre el zakat con él y luego al cabo de unos días me llamó porque había leído se puso a leer el Corán, a buscar el zakat mm, y llevándolo de otra manera, ¿no? Liberándose, bueno, liberó su mente del impuesto mm, y me llamó emocionadísimo. Me mm. decía que había hecho una lectura del Corán que era una maravilla y que, Sí, y que se sentía parte de un propósito que es mucho mm, más grande que cualquier otra cosa mm. y se sentía partícipe porque había entendido que él lo único que tenía que hacer era sacar y que era igual si tenía dinero o no tenía dinero, Sí. ¿no? Entonces, Desde luego, cambia el formó el concepto corazón. total del Corán. Leyéndolo, sabiendo el significado real de estas tres palabras, y creo que es Zakat, Sadaka, que ya la han nombrado antes, y Salat. Si te dejas o quitas te despojas de toda esa ropa que tienes viejas ya de lo que te han dicho, de lo que significan saca, sala, sadaka y que cada una es esto, esto y esto. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Si te despojas de todo ese significado que te han dicho y te dejas llevar por el significado real, que además yo creo que lo puedes más o menos sacar, no, más o menos sacar yo, teniendo una lectura normal del Corán, sí, verdad, si ya tienes toda esa, lo voy a llamar contaminación de la escolástica, como dices tú, del tradicionalismo, como lo nombro yo, de lo que es el saka, del salat o el sadaka, sí, verdad que es difícil porque cada vez que lo lees estás pensando en eso. Pero si es la primera vez que tienes el contacto con el Corán y lo lees, es que además te das cuenta de que no significa ninguna de esas palabras lo que ese monolito que se ha convertido en lo que entendemos, ¿no? Saca pagar el 2,5%, es la oración y ya está. Y ves que cuando lees el Corán, sin toda esta contaminación, como digo, ves que se despoja de todo eso y es mucho más amplio y de hecho fácil de llevarlo a cabo, porque si fuese difícil, si tuviese alguna complicación para nosotros, tanto como hacer el salas como entregar el zakat, no tendría sentido que Dios nos pusiera en esa dificultad.
Sí, sí, no, está claro. Vamos, o sea, Allah lo que quiere para nosotros es la facilidad y que Mm, comprendamos la importancia de obedecer a nuestra naturaleza innata, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene, el dinero va y viene, ¿no? Y Allah da y quita, y da a quien quiere y quita a quien quiere y hace. Entonces, pero el DIN tiene que seguir funcionando exactamente igual, ¿no? De mm, hecho, tenemos, o sea, tenemos muchos ejemplos de profetas que han sido muy diversos en cuanto a su estatus. Ha habido reyes, ha habido primeros ministros, ha habido uh, algunos que no les han hecho ni puñetero caso, mm, otros los han matado, pero todos promulgaban la misma cosa, y el Corán lo que dice es que la gente más adinerada, ¿no? mm, Uh, decía que los que seguían a los profetas eran la chusma, era la gente, pues los pobres, ¿no? Eso, gente pobre, gente humilde. Entonces, claro, porque el mensaje ofrece algo que va mucho más allá de todo lo mundano, ¿no? Y el dinero no es otra cosa que algo mundano, ¿no? Con lo que mm, nosotros hacemos transacciones y ya está. mm, Luego, en cuanto al reparto de la riqueza, o sea, el Corán no habla habla de muchísimas cosas, pero una de las cosas de las que no deja de hablar en ningún momento es que ese reparto de la riqueza se lleve adelante, ¿no? Es el gastar, ¿no? El gastar en el camino de Allah, que es el camino de la justicia, de la equidad, del equilibrio, mm, de aquello que es armonioso y beneficioso para el ser humano. Eso es el camino de Allah, ¿no? mm, Entonces, gastar en eso es una llamada constante, es un reparto dinámico, ¿no? Y equitativo. Y mm, una de las cosas claro, que llama mucho la atención en cuanto a la sádaca, ¿no? Que ya hablamos de algo que es material, como por ejemplo unas categorías muy bien especificadas en el Sura Tauba, en el Sura 9, el mm, Ayat 60, donde expone hacia dónde tiene que ir la sádaca, ¿no? Y hay unas categorías y hay una lista, y no hay ninguna categoría que esté primera o que esté última mmm, por, por, por azar. O sea, está todo muy bien calculado mm, y por qué tiene que ser así, ¿no? mm, Entonces, es una cosa que tampoco se tiene en cuenta eso, ¿no? mm, No se tiene nada en cuenta. Es decir, la sádaca primeramente es para los pobres, para la gente que no tiene nada. Luego es para la gente que tiene necesidades. Luego para la gente que se encarga de estas cosas, ¿no? Que se encarga de facilitar, de conseguir y de facilitar todas estas cosas. Esa gente tiene que llevarse, evidentemente, una parte. Luego, para aquella gente que está cercana, o también se entiende como aquella gente que se ha enemistado, y gastar en eso para que vuelvan a unir sus corazones. También para la liberación de los seres humanos de la esclavitud, que eso es muy amplio, para aquella gente que tiene deudas, para aquella gente que tiene deudas, para todo aquello que es el camino de Allah, y para el hijo del camino. Y mm, dice, y esto, faridatan min Allah, es una obligación venida de Allah, ¿no? mm, Y él es el sabio, el conocedor de todo esto, el conocedor de por qué eso tiene que ser así, ¿no? mm, Y es una obligación que la sádaca vaya donde tiene que ir. Cuando no va donde tiene que ir, vemos lo que pasa. Vemos en las mezquitas los viernes, mm, pues las típicas bolsas o las cajas, o no sé dónde, o por lo menos aquí lo hacen en todas las mezquitas que hay, mm, en la puerta esperando que la gente dé para pagar la mezquita, para pagar al imán, para pagar la luz, para pagar el agua, y
quien viene a limpiar, lo que sea. mm, Entonces eso es un gasto tremendo, pero entre la gente que ha salido de la mezquita, al lado de aquellos que dejan dinero en la bolsa para la mezquita, hay gente que no ha comido. mm, Hay gente que tiene derecho a que aquello que das vaya primeramente a ellos. mm, Y eso es una cosa que no se tiene en cuenta en absoluto. mm, Hemos estado en mezquitas y hemos preguntado a gente si había comido y nos han respondido que no. Y mm, gente que iba a la mezquita y gente que salía de la mezquita y gente dentro de la mezquita. Y hemos preguntado, no, no han comido o no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está dando la sádaca para todo aquello que es el camino de Allah, como puede ser una mezquita. mm, Es verdad, puede que en esa categoría esté incluida la mezquita, pero nos estamos olvidando de todas las anteriores. Nos olvidamos de todas las anteriores. Entonces, eso no puede ser. ¿Qué ocurre? Hay un desequilibrio. Se mm, rompe la equidad, se rompe el qist, que es el motivo por el cual tenemos las revelaciones para conducirnos con equidad, con equilibrio, con un reparto justo y fluido. Y bueno, ante esa problemática, pues, pues lo que hicimos fue pedir a Allah una salida a cómo poder ser útiles a esa gente, ¿no? mm, A esa gente que acude o que va por la calle y que no ha comido y que nadie se ocupa de ellos, ¿no? Porque la gente gasta en otras cosas mm, y quedándose tan panchos pensando que han hecho lo mejor del mundo, ¿no? mm, Que también, que cuando uno lo cree, pues mm. está bien también que lo crea. Sí, sí, sí. Pero, Luego ah, está, supongo que la binomio de que hay gente de que a lo mejor, muchos musulmanes, ¿no? Que a lo mejor salen de la mezquita y voy a poner un ejemplo bastante visible para que lo entendamos todos, es que tú sales de la mezquita y hay una persona que no tiene para llevarse nada a la boca para él o para su familia y que está pidiendo dinero, digamos, en la puerta de la mezquita. Eh, y a lo mejor tú no le das nada, pero piensas, no, si es que yo ya he dado mi sadaka y ya he pagado el saka, o sea que ya te digo, estoy purificado y me sacudo las manos porque no puedo hacer nada más. Esto claro, pasa también. claro, es que uno primeramente, Xavier, tiene que preguntarse qué es, a qué es a lo que sirve, Claro. a qué sirves. Si tú sirves si tú sirves a Dios Mm, o sirves a una religión, a una forma. Entonces, que la religión te dice, haces esto y serás bueno, mm, ¿no? O no hagas esto porque vas a ser malo. mm, Entonces, pero no, estamos hablando de Allah y Allah es una constante manifestación, o sea, mm, es una constante. mm. Entonces, ah, pues eso, te Supongo que quita, en este contexto que acabo de explicar, en que seguramente a ti te habrá pasado, que está, que no concuerda, ¿no? Que vayas a una mezquita y que te obliguen, no te obliguen, pero que se vea bien que des dinero para que dicho imán pueda mantener a él o a su familia, que se mantienen por ese dinero, también por el dinero que le envían mensualmente a algunos países. Pero que obviamente con esa mezquita, que algunas tienen muchísimo decoro, tiene que ser bastante caro mantenerse, y que luego haya gente en la mezquita pidiendo para comer, para que pueda llevarse a la boca. Esto es increíble que pase y que pasa de verdad y que pasa, como bien sabes. Supongo que esto fue una de las claves que te llevaron, no sé si a pensar por primera vez en Igranet. Te lo pregunto para que, si te parece, pasemos a hablar de ese proyecto tan importante del que yo te conocí por primera vez hablando de él, Igranet, como esa herramienta social que es para lo que sirve, eso creo yo, eh, y que envuelve todos estos conceptos que es lo que hemos estado hablando y que lo lleva a cabo de una manera
real y como debería ser. Si te parece, nos puedes explicar qué es ICRANET, aunque todos lo sabemos, cómo surgió y en qué momento estáis ahora mismo. Bueno, sí, y Cramnet pues surgió, pues eso, viendo esta problemática y también en la calle, hablando con gente si ha comido o no ha comido y luego ves a vendedores ambulantes que ven lo que venden, dicen, no, no, no puede ser que saque dinero con esto, imposible, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue pedir a Allah, de verdad, pedimos a Allah y porque estábamos más necesitados que aquel que no había comido, ¿no? Ante esto no podíamos quedarnos de brazos cruzados de ninguna manera, ¿no? Era una impotencia terrible. Entonces, pues nada, de repente empezó a surgir aquello y bueno, a la mañana siguiente se hicieron pegatinas, Mm, compramos botes mm, y nada, fuimos a 5 carnicerías en una misma mañana, encantó aquella herramienta. mm, Y luego por las tardes pues íbamos a las distintas mezquitas a la hora de Maghrib, mm, que es una oración donde se suele congregar mucha gente. mm, Y, y nada, y luego exponíamos esto, ¿no? Y la necesidad de que la gente, cuando vaya a comprar, que piense en el otro, que deje algo ahí en beneficio de otros, aquellos que no tengan que comer, que tengan un sitio donde ir. Lo mm, repartimos en los distintos restaurantes también marroquíes, los kebab, uh, en fruterías, y la verdad que ha servido muy bien. Y bueno, mm. y Cramnet es eso, es un bote en el cual le ponemos una pegatina que invita a la gente a dejar unas monedas tras la compra. Ujú. Y estas monedas, pues, ¿Tengo que uh, dejar el 2,5% de lo que lleve en mi moneda en ese momento o puedo dejar lo que yo buenamente pueda? no, 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 no. Esto es dar, dar. Y de tal manera que una persona con un céntimo pueda contribuir. No es aquello de dejar pagado algo, ¿no? Tú dejas pagado una barra de pan Ujú. y bien para que otro la pueda aprovechar, Sí. porque si, ¿qué ocurre si no tienes 50 céntimos que vale una barra de pan y Mm, solo tienes 5 céntimos? sí, Pues contribuyes con esos 5 céntimos. Es sí. decir, dar la oportunidad de que demos lo que podamos, ¿no? Y lo que buenamente uno pueda dar y quiera dar. Y, y ya no solo eso, sino también que no tiene ni para dar, aquí ha ocurrido. Y de hecho ocurre, ¿no? Hay Mm, gente que va a la carnicería. Nosotros, por ejemplo, como asociación, ¿no? Hemos hecho una asociación, aparte de ICRAMNet, no tiene nada que ver. ICRAMNet es totalmente libre. Aquella persona que quiera hacerlo, tan solo tiene que descargar el logo en icramnet.com, pegarlo en un bote y ya está. No tiene que pedir a nadie nada, ujú, ni inscribirse en ningún sitio, ujú, ni pagar nada, ni hay nada de nada. Es totalmente libre. ujú, Porque lo que se pretende es crear o recordarnos el hábito de la generosidad, ujú, ¿no? El hábito del altruismo, de pensar en los demás, ¿no? El hábito de la compasión. Esa es la finalidad de Ikramnet, ¿no? El ir a lo que a los hábitos, a aquello que nosotros habitualmente hacemos, pues tener las condiciones necesarias para desarrollarlas de la mejor manera, ¿no? Y bueno, todo aquello que tiene que ver con las virtudes, con la compasión y con los valores, en definitiva, que son los que mueven la vida del creyente, ¿no? ujú.
Porque al final es para crear una especie como al principio, digamos, de ese sentido base de la palabra sacar, hablábamos de esa justicia social, eh, una herramienta que sirva para llevar la igualdad a la sociedad. Y Cranet lo que está haciendo es llevar a cabo el sacar, creo yo. Sí, sí, en una parte, claro. Ya te digo, mira, luego como asociación ahora lo que estamos haciendo, pues bueno, estamos ayudando a personas que están en estado de necesidad Sí. y sobre todo hay un grupo bastante grande de vendedores ambulantes, muchos de ellos sin los documentos en regla, en un lugar turístico donde ahora mismo no hay nada más que policía Claro. y está todo cerrado. Ujú, Era una situación bastante comprometida ujú, y entonces a través del bote de CramNet todas las semanas, si no vamos, cambiamos de carnicería, uh, cada semana en una carnicería pues nos preparan unos 40 euros de pollo ujú, troceado y eso se paga del bote de CramNet, ¿no? De lo que la gente va dejando ahí, ujú, aparte de también pues de servir a la gente que se acerca al comercio a pedir alimento, ¿no? ujú. Entonces, es una herramienta que está funcionando muy bien, ha calado, la verdad que de una manera impresionante, Ujú. mucha gente colabora. De hecho, hay una tienda aquí cerca de casa de comida para llevar, Mm. un, venden pollos no son musulmanes. La mayoría de las tiendas que tienen Ikramnet no son musulmanes, Ujú. uh, pero todos los musulmanes la tienen aquí en la isla. Mm. Y bueno, pues en esta tienda le hicieron un reportaje, un periódico local, y la mujer acabó hablándoles de Gramnet, ¿no? Es Claro. increíble, ¿no? Ujú. Por eso, ¿no? Porque le es útil a ella, le es útil a la gente que le viene a pedir y Mm. bueno, y eso, o sea, se puede servir de esta manera. También, si tú no tienes, pues vas a la carnicería, puedo comprar un pollo, se paga del bote, lo compras y se lo llevas tú personalmente a alguien que tú conoces que tiene necesidad. Mm. O puedes hacer bocadillos, te vas a distintas tiendas, compras pan, algo para echarle, atún, lo que sea, y te vas a la ciudad y repartes los bocadillos a la gente sin hogar. Mm. Yo qué sé, se pueden hacer tantas cosas con eso. No es Claro. necesario tener dinero, sino Ujú. tener un poquito cada vez que vas a comprar, dejar el gesto de ir y de dejarlo ahí, ¿no? Entonces, pues eso, da muchísimo juego y Ujú. muchísimo beneficio. Ujú. ¿Qué ocurre también? ¿Por qué es tan importante todo esto, no? Eh, según el Corán, Allah castiga a las sociedades y las hace desaparecer cuando traspasan todos los límites de aquello que es correcto, ¿no? De aquello que es equitativo. Sí. ¿Cómo se rompe esto? Pues si una persona no tiene para comer, que es una necesidad básica, no tiene para comer y nadie se ocupa de esa persona, lo va a robar, lo va a tomar por la fuerza porque tiene necesidades. Claro. Entonces, es evitar que estas cosas ocurran. Estas cosas no ocurren cuando la gente se ocupa de la gente. Cuando Ujú. nosotros nos ocupamos unos de otros, nadie tiene por qué delinquir, nadie tiene por qué robarle a nadie, ni tiene que aprovecharse de nadie, sino lo que estamos haciendo es dándonos unos a otros en beneficio mutuo, Ujú. en realidad, ¿no? Ujú. Y que esa es la propuesta coránica, ¿no? De gastar unos a otros. Ujú. Claro, es muy importante y no es una vez al año, ni es un día específico como es el viernes, que das 20 euros
y ya está, ¿no? Te has como ir al confesionario y te confiesas, bueno, pues el otro da 20 euros y ya se cree que... No, Claro. o sea, no es darle a alguien, sino es la necesidad que tenemos todos de hacer circular la economía Mm, para que no haya delitos, para que no se traspasen los límites, ¿no? mm. Increíble que con Esa es básicamente... mm, sí, eso digo, que con esta herramienta fácil de entender, pero única, al menos en su funcionamiento. eh, la manera que habéis tenido de hacernos entender, volvemos otra vez a esos términos de zakat y de sadaka, yo creo que son bastante importantes para entender, ¿no? Cómo este ICRAN está ayudando a esa igualdad en la sociedad, que es una herramienta como ninguna para hacer la sociedad más equitativa y para también hacerlo volviendo al término Sadaka, con la sinceridad, con la verdad en el corazón y cumpliendo esas promesas que debemos hacer, cumpliendo también lo que Dios nos pide en el Corán que hagamos. Y Cranet está funcionando, empezó en Palma, está por toda España y extendiéndose también por el mundo, porque poco a poco, y esto lo estáis haciendo vosotros de manera altruista, obviamente, lo estáis dando a conocer a todo el mundo. Ha llegado a países que supongo que mejor en principio no lo pensabais así, pero está ya en todas partes. No sé cómo lleváis esto para poder extender este mensaje, que digo que sí, bastante fácil de entender, pero supongo que te hace falta que a veces vosotros tenéis que moveros, ¿verdad? Para explicarlo o no hace falta para nada. Bueno, sí, lo que hemos ido haciendo son vídeos explicativos, pero básicamente nuestro recurso es Facebook, ¿eh? No, no es mucho más. No, de hecho, no tenemos en Twitter, ni Instagram, ni nada, a base de Facebook, y es verdad que ha llegado, ha traspasado fronteras. Mm, De hecho, una cosa sorprendente fue que, bueno, a través de un grupo de WhatsApp con unos musulmanes españoles que tienen una panadería en un pueblo de Sevilla, pues otros musulmanes que tienen una agencia de tour, ¿no? De vestigios de Al-Ándalus, bueno, llevaron a unos turistas de Singapur a esa panadería y les mm, hablaron de ICRAMnet. Entonces, bueno, esa gente alucinó, se mm, maravilló, se pusieron en contacto conmigo e hicieron Red ICRAM Singapur, ¿no? mm, Luego, pues, ha llegado a Marruecos de mano de Lara Pla, una mujer catalana afincada ahí en Kenitra, mm, y una labor excepcional, vamos. Y luego en México, en Ciudad de México, también con nuestra hermana Lima. Bueno, además un trabajo espectacular porque está haciendo, dejó un bote en una ferretería, mm, imagínate, en una ferretería de un hombre mayor, y que está la ferretería en una calle que la llaman la calle de los niños de la calle, ¿no? Que son niños de distintas provincias de México que van a buscar suerte a la ciudad y acaban, bueno, pues acaban en la calle, ¿no? Bueno, pues este hombre lo que hace, lo que consigue del bote, se lo lleva a una mujer que ya ha preparado la comida, le paga y se lo distribuyen a los niños de la calle, ¿no? O sea, tremendo, mm, tremendo. Y además involucrando a gente de avanzada edad mm, para que en lo que les quede de vida, en sus últimos años, puedan hacer, puedan mm, alimentar a los huérfanos. Bueno, ya es algo de verdad que bueno, mm, es emocionante todo esto, ¿no? mm.
Y bueno, ha llegado a Camerún también, ha llegado a Cape Town, a Sudáfrica, a- y bueno, ha llegado también, estamos pendientes de hacer unas pegatinas en Urdu, que sí, que ya me estoy pasando porque me las han pedido ya, para llevarlas para hacerlo en Pakistán. Ujú. Y bueno, sí, está en Emilio Sico, Abdulwakil Sico, que es el autor de Rock and Roll Islam, un libro Sí, ah, nuevo. Todavía no he tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, ya tenemos que hacer un bote en una librería a ver si alguno podemos comprar algún libro de ahí. Bueno, y él lo ha llevado a Argentina también. Ah, y luego hay una gente en Chile, hay en Colombia, en mm, fin, sí, hay, está en distintos sitios. Y lo mejor de todo, que la mayoría de nosotros ni lo sabemos. Y eso es lo claro. mejor de todo. Porque no tenemos ningún interés en controlar absolutamente nada Ujú, y que sea libre y que lo haga quien quiera y ujú, que se beneficie todo el que pueda. ujú. Y esa es nuestra intención, ¿no? No pretendemos, y GrabNet no es mío, no es de nadie, sino de aquel que aporta Mm, mm, con lo que puede, ¿no? exacto. Y eso es, Eh, yo sí eso sí quería son, señalar, o no sé si a lo mejor tú lo tenías en mente, pero sé que no es vuestro cometido pedir dinero para nada, pero sé que os tenéis que trasladar a veces a otras ciudades eh, de España. Recordamos ahora que vivís en Palma, obviamente no vais nadando cuando tenéis que ir a la península. Y ese gasto cuando vais a la península a promover ICRANNet, cuando vais a promover eh, este genial proyecto para poder, en general, al final, ayudar a los más necesitados, lo hacéis y si no tenéis nada tenéis que pagarlo de vuestro bolsillo. Lo digo porque he visto bien en este punto poder dar la cuenta bancaria de ICRANNet, que la tenéis, por si gente quiere ayudar. Yo creo que es una muy buena manera de hacerlo. Esto también se puede calificar como zakat para cualquier persona que lo tenga en mente. Eh, y para ayudar en eso, en esos trayectos que tenéis que hacer y que lo estáis haciendo, ya sea de gasolina o ya sea de coger el billete de avión, se puede hacer a lo mejor colaborando, no sé si tenéis una cuenta bancaria, se me ocurre, para poder ayudar. sí, sí, es algo que hemos hecho en alguna ocasión. O sea, hay gente que quiere colaborar y a lo mejor pues mm, no tienen o la capacidad o la posibilidad no sé, de hacerlo, entonces colaboran Sí. y, y sí, a través de colaboraciones, pues hemos ido a otras ciudades de la península, hemos ido a Madrid, hemos estado en Barcelona, Ujú, eh, hemos estado en Murcia, ujú. en Granada, en un montón de sitios donde hemos podido llegar gracias a la contribución de personas y luego, pues en algunos sitios nos han acogido y nos han dado hospedaje y una hospitalidad tremenda. Ujú, Y sí, ¿por qué? Porque ahora mismo tenemos tiempo. Es ujú. decir, yo personalmente estoy en el paro, ah, y lo que tengo ahora mismo es tiempo. Entonces, no me importa gastar mi tiempo en esto, en más. Si
es lo que deseo, ¿no? O sea, gastar mi tiempo en algo que es útil. Pero eso lo puede, es algo que debiera hacerse, ¿no? El valorar el tiempo y sí, tenemos un número de cuenta, lo usamos, es un número de cuenta de una asociación que hemos hecho. Hemos hecho una Ujú, asociación, pero que no tiene que ver con ICRAMNet, ujú, aunque también, evidentemente, una de las actividades que desarrollamos pues es extender esta red, ¿no? Esta red solidaria y tratamos de ir un poco más allá. Lo que, bueno, ahora mismo con el asunto social en el que nos vemos envueltos, lo que estamos haciendo es pues hacer recogidas de alimentos y entrega de alimentos. Esto lo hacemos ujú. a nivel local y a nivel de ICRAMNet, pues estamos un poco parados en el sentido de que pues no hay posibilidad de viajar de verdad Claro. pero tenemos tiempo. No sé si alguien, sí, si alguien quiere que vayamos a una ciudad a hacerlo, pues nosotros vamos encantados, ¿no? Ponemos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, toda nuestra buena voluntad Mm. y eso, simpatía y alegría que podamos desprender, pues también, ¿no? Si podrías facilitarnos a mí, a los oyentes, ese número de cuenta. Ah, Digo, porque pues, si no lo tienes, lo tengo yo. Ahora mismo pues si lo tienes tú, mejor, porque sí, me has pillado. nada. Ahora, El número de cuenta es ES 022100190840402637. Espero que lo haya dado bien. Obviamente está grabado, o sea que lo podéis volver a escuchar. Si no, tanto Abdul, Malik como a mí, que lo tengo, también me lo podéis pedir. Cualquier persona a través de Red Corán, yo lo doy encantado. Lo digo porque es bastante importante, yo creo que, como dice mucha gente que dice, pues que no tengo, aquí en mi ciudad no hay bote, o si hay bote está mejor muy lejos, que como parece ser que puede ayudar a ICRANnet. Eh, de verdad se puede hacer de esta manera, que es ayudando a que cuando se tengan que mover por distintas ciudades mejor, pues, hacer eso. Esto también es saca, como he dicho, es hasta DAWA, si quieres, hay muchos conceptos por aquí encerrados que se pueden llevar a cabo, o sea que mira que se hace, que sirve para eso también. Eh, no sé si te lo han dicho muchas veces, pero supongo que sí. Es que enhorabuena y gracias en nombre de la sociedad, porque lo que estás haciendo con ICRANnet es único, creo que se ve por qué, con la manera que tienes de explicarlo, con la manera que tienes de mover conceptos y de quitarle un poco ese polvo que se había quedado por muchos siglos sin limpiar. Eh, Parece ser que sin darte cuenta, hermano, estás abriendo nuevamente una nueva visión de conceptos del Islam. Yo sé que a ti no te gusta escuchar esto, sé que te parece hasta extraño, pero lo estás haciendo. Es por eso que Red Corán, desde que empezamos a trabajar en buscando artículos, en promover en lo que se pueda distintos conceptos de Islam para intentar ver de qué va realmente. Una de las primeras personas que queríamos que colaborara con nosotros fuiste tú, tanto por ICRANET como digo por la labor que haces tan buena. Yo para mí, es genial lo que has hecho con esos artículos que tienes y vídeos sobre tratando el tema del Zakat. Son muy, muy, muy reveladores y los recomiendo. Vamos, no puedo recomendarlo más. Están en Red Corán todos ellos, al menos la mayoría. Hay varios vídeos, creo. Uno reciente que grabaste hace poco también para Red Corán, que te lo agradezco, hablando también de Intranet, pero también hay uno, dos, a mí me parece, artículos colgados allí en el que habla de todos estos conceptos. Nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias por lo que
estás haciendo, porque nos estás ayudando a muchas personas, de verdad. Pues Xavier, yo creo que el primer beneficiado soy yo, de verdad. Yo creo que ah, únicamente hago lo que creo que tengo que hacer Ah, y me alegra que eso llegue a otra gente, evidentemente. ujú, Pero ah, ya te digo que el que más se beneficia de esto soy yo, ¿no? A mí me ha quitado una carga de encima de muchísimos años, de mucha impotencia mm, y, y lo que trato es de, pues, de transmitirlo, ¿no? De transmitir, de que la gente se quite esa losa pesada de no poder formar parte de una cosa tan básica, tan importante como es el chacá, ¿no? ujú, Y luego también el tratar de colocar las categorías de la sádaca, ujú. ¿no? Darle voz a los primeros de esta categoría, Sí, ¿no? Para mí es todo un honor hacerlo, pues doy lo que tengo, ¿no? Y, y es, bueno, a mí personalmente hasta me ha curado de muchas enfermedades, o sea, ujú, dar sádaca y formar parte el propósito de Allah, del camino de Allah, cura los corazones y cura los riñones y lo cura todo, de verdad. ujú, Es algo increíble. ujú. Y eso, ¿no? Uno se va a dormir mejor también, ¿no? Sí, Y, y, y es eso, es formar parte del propósito de Allah. Cuando se lee el Corán, que lo que está leyendo es lo que Allah te está diciendo a ti, es lo que te está pidiendo a ti, y que todo eso no está condicionado a nada más que a la apertura de tu corazón y a llevarlo adelante. ujú, No es necesario tener dinero, no es necesario llegar a un nisab para formar parte del zakat, para formar parte sí. del- de la esencia del din, ¿no? Eh, y eso, yo muy, muy agradecido con vosotros, con Red Corán, por acoger pues aquellas reflexiones que he hecho con estas cuestiones, por acoger también los vídeos y encantado de colaborar con vosotros. Vamos. Un Much- placer, ya sabes que esta es Red Corán, es tu casa, una herramienta de estudio de distintos temas del Islam y obviamente sí o sí y Cracknet tenía que estar y tú como autor también, porque como digo, a veces parece que no lo tienes asumido, pero te lo vuelvo a repetir, que sí, lo estás haciendo y muy bien. Y por eso, para mí personalmente, ha sido una gran noticia saber que ibas a estar charlando conmigo en este podcast que me inventé de Decorando para tratar temas tan importantes como el Zakat, el Sadaka y obviamente promover ICRANET. Ha sido una increíble charla, querido Abdul Malik Moreno. Eh, Casi una hora con 45 minutos. Yo creo que más o menos hemos repasado lo que quería que fuese este podcast, que era uno, conocerte a ti, porque más o menos todos los que estamos escuchando este podcast te seguimos a lo mejor por la red, estamos unidos sí o no en distintas mejor páginas o en distintos foros en el que participas. Eh, y te hemos visto también en vídeos con Omar Matazzi, no contigo solo, te hemos leído, pero conocer tu llegada al Islam, tu evolución, entender el por qué eres tú, me parece muy importante y obviamente hablar de ICRANET ha sido genial y el poder desde aquí, desde Red Corán, ayudar, aunque sea un poco a promoverlo, para mí también es muy importante. Espero que esta
no sea la última charla, que podamos quedar en el futuro para hablar de otros temas, si te parece bien. Y si ahora no sé si tienes algo más que añadir, y si no, lo dejamos así. Pues yo encantado, encantado. Xavier, cuando quieras, sabes que estoy a vuestro servicio y encantado de colaborar. Mm, Si hay una siguiente ocasión, pues encantado, encantado. Y agradecerte muchísimo que me hayas invitado y, y te animo a que continúes con tu labor, que es importantísima, y gracias por darme cabida en ello. Gracias a ti por tus palabras, y te tomo la palabra entonces y nos volveremos seguro a escuchar en otro capítulo de Decorando. Hasta entonces, a ti y a todos los oyentes que habéis tenido la bondad de escucharnos, muchas gracias y esperamos que nos veamos pronto. Hasta luego, hermano. Hasta luego, muchísimas gracias, Xavier.